Durante miles de años, el ser humano ha mirado hacia el agua buscando respuestas. Desde las primeras embarcaciones hasta los grandes viajes de exploración, los océanos representaron mucho más que un camino hacia nuevas tierras. Era un territorio desconocido, un lugar donde la imaginación y la realidad se mezclaban entre la oscuridad de las profundidades, porque antes de contar con mapas precisos, radares o tecnología capaz de observar el fondo marino, los navegantes solo tenían sus propios ojos y sus historias. Y entre todas esas historias, existe una que ha acompañado a la humanidad durante siglos. La historia de las sirenas. Criaturas descritas como seres con apariencia humana que habitaban las aguas. En algunas tradiciones eran seres hermosos, capaces de atraer a los marineros con sus bellos cantos. En otras culturas, eran figuras misteriosas, relacionadas con la protección, la advertencia o incluso el peligro. Pero existe un detalle que hace que esta leyenda todavía se vuelva más fascinante. La historia sobre seres acuáticos con forma humana aparecen en diferentes pueblos, separados por miles de kilómetros de distancia. Civilizaciones que no compartían los mismos territorios, las mismas lenguas, ni las mismas creencias. Aún así, muchas hablaban de criaturas vinculadas al agua, seres entre dos mundos, ni completamente humanos, ni completamente pertenecientes al océano. A lo largo de la historia, algunos marineros aseguraron haber visto extrañas figuras entre las olas. Algunos escribieron sus relatos en diarios de viaje. Otros regresaban a sus hogares, pero también existieron quienes pensaron que aquellas apariciones tenían una explicación diferente. ¿Animales confundidos a la distancia? ¿Efectos de la luz sobre el agua? ¿O simplemente historias que crecieron con el paso de los años? Sin embargo, hay una pregunta que sigue llamando la atención. Si las sirenas nacieron como una leyenda relacionada con los mares, ¿cómo es posible que una historia similar aparezca en un lugar donde no existe grandes océanos? Un lugar donde el aire es más frío, donde las montañas dominan el horizonte y donde las aguas permanecen rodeadas por una de las regiones más antiguas del continente americano. A casi 4.000 metros sobre el nivel del mar existe un lago enorme, profundo y cargado de misterio, el lago Titicaca. Y allí, entre sus aguas oscuras, existe una tradición que durante generaciones ha hablado de seres que recuerdan sorprendentemente a las criaturas descritas por antiguos navegantes. Pero, ¿cómo llegó una leyenda del mar hasta uno de los lagos más altos del planeta? ¿Es solamente una historia creada por la imaginación humana? ¿Una coincidencia entre culturas separadas por el tiempo y la distancia? ¿O existe algo más detrás de una leyenda que ha sobrevivido durante miles de años? En este viaje conoceremos la historia de las supuestas sirenas del lago Titicaca, una leyenda que continúa dividiendo opiniones
entre quienes creen que solo pertenece al mundo de los mitos y quienes piensan que algunos misterios todavía esperan ser descubiertos. Para entender por qué la historia de las sirenas del lago Titicaca resulta tan extraña, primero debemos conocer el lugar donde nace esta leyenda. En lo alto de las cordilleras de los Andes, entre los territorios de Perú y Bolivia, se encuentra uno de los lagos más impresionantes del planeta, el lago Titicaca, un enorme espejo de agua ubicado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, un lugar donde el paisaje parece desafiar la lógica. Montañas rodeando sus aguas, un frío intenso que permanece durante gran parte del año, y una profundidad que durante siglos alimentó la idea de que bajo su superficie podían existir secretos todavía desconocidos. Para los pueblos antiguos de esta región, el Titicaca nunca fue solamente un lago. Era un lugar sagrado, un espacio relacionado con el origen, la espiritualidad y las historias transmitidas de generación en generación. Según las tradiciones de algunos pueblos andinos, estas aguas estaban conectadas con fuerzas y seres que pertenecían a un mundo diferente al de los seres humanos. No era extraño que un lugar tan enorme y misterioso terminara rodeado de leyendas oscuras, porque cuando una comunidad vive durante siglos junto a un cuerpo de agua que parece no tener fin, el lago deja de ser solamente paisaje y se convierte en su identidad. Los antiguos habitantes del lago Titicaca observaban sus aguas cambiar con el clima, veían la niebla cubrir la superficie al amanecer, escuchaban el sonido del viento atravesando las islas, y como ocurrió con muchas culturas alrededor del mundo, comenzaron a surgir historias sobre aquello que podía existir más allá de lo visible. Entre esas historias apareció la presencia de seres relacionados con el agua, criaturas que algunos describían como protectoras, otros como habitantes de un mundo oculto bajo la superficie. Y con el paso del tiempo, algunas de estas narraciones comenzaron a mezclarse con una de las figuras más conocidas de la humanidad, la sirena. Pero aquí aparece una pregunta difícil. Si el lago Titicaca está tan lejos del océano, si sus aguas están atrapadas entre montañas, ¿por qué encontramos relatos que recuerdan a los antiguos cuentos de navegantes? ¿Fue una coincidencia? ¿Una historia que nació de la imaginación humana? ¿O existe una razón más profunda por la cual diferentes culturas han mirado hacia el agua y han imaginado seres entre dos mundos? Durante siglos, las historias sobre sirenas han viajado de boca en boca, pero las leyendas no sobreviven solamente por los libros antiguos, sobreviven porque alguien en algún momento aseguró haber visto algo, y es hora de que escuches las leyendas más aterradoras acerca de las sirenas del lago Titicaca. Es mencionado por las palabras del antiguo quechua, mayu y mamán, que significa agua y madre, traduciéndose literalmente
como la madre del agua. Según se dice los relatos de los antiguos, este ser, que es reconocido como una sirena del lago Titicaca, representaba una belleza deslumbrante. Se describía como una mujer espectacularmente hermosa, de piel extremadamente blanca y una larguísima cabellera rubia o dorada. Tenía un peine de oro. Quienes afirmaban haberla visto, dice que se la encontraba sentada en la orilla o flotando sobre la corriente, peinando su cabello de forma hipnótica con un majestuoso peine de oro. Este ser, mencionado por los antiguos, dicen que tiene una naturaleza híbrida. Mientras su torso superior es el de una mujer cautivadora, su mitad inferior posee la forma de un gran pez, lo que la convierte en la personificación clásica de una sirena fluvial y lacustre. Se dice que este ser utiliza su belleza física y su mirada magnética para embrujar a los hombres solitarios o pescadores trasnochados. Una vez que la víctima pierde el juicio y se acerca voluntariamente a ella, la criatura lo abraza con fuerza y se hunde hacia las profundidades turbulentas, provocándole una muerte segura por ahogamiento. También se decía que este ser viajaba cabalgando la cresta de la primera ola durante las grandes crecidas del agua, acechando en las siestas calurosas o en las noches de luna llena. Pero lo más aterrador de estos seres, o sirenas, es que una de sus mayores armas mortales es su canto, o eso es lo que dicen los habitantes que viven cerca al lago Titicaca. Es descrito por los pescadores locales como una melodía hermosa y también terrorífica, porque las sirenas del lago la transforman en un arma hipnótica y letal que roba la voluntad de aquel quien lo escucha. A diferencia de las sirenas de la mitología europea, las del Titicaca combinan el mito colonial con la cosmovisión aymara y quechua, convirtiéndose en seres vinculados a los abismos de agua dulce y las fuerzas oscuras del inframundo, Ucupacha. Se dice que estos seres imitan el lamento que los testimonios de los pescadores de zonas como la Isla del Sol, Copacabana, aseguran que el canto rara vez empieza como música. Suele manifestarse como el llanto de un bebé o los gritos de auxilio de una mujer en medio de la neblina nocturna. Esto obliga a los lancheros a acercarse por compasión. Una vez que la víctima presta atención, el sonido muta en un murmullo indescifrable que genera un trance inmediato. Quienes afirman haber sobrevivido a sus etapas iniciales describen un zumbido agudo que anula el sentido de la orientación. En la tradición del altiplano, escuchar este canto provoca el ayi o la pérdida del alma. El cuerpo de la víctima queda como un cascarón vacío y en cuestión de minutos la persona se lanza voluntariamente al agua helada para ahogarse. Las sirenas han acompañado al ser humano durante miles de años. Algunas historias fueron explicadas, otras fueron convertidas en leyenda, y algunas todavía permanecen en ese espacio donde termina la certeza y comienza el misterio. Recuerda, esto fue MCD Enigmas, y si te gustó la historia donde la realidad, la tradición y lo desconocido se encuentran, te invito a suscribirte, dejar tu opinión en los comentarios y compartir esto que acabas de ver, porque a veces los mayores enigmas
no están en lo que sabemos, sino en aquello que todavía seguimos buscando.